Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de la metodología para la optimización y reforzamiento de secciones transversales en rompeolas, donde platicaremos algunas técnicas y herramientas que utilizamos en la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera para evaluar el comportamiento hidráulico de las propuestas que hacemos para estos fines. Espero que el tema sea de su interés y sin más, comenzamos. Lo primero es que tomemos en cuenta que cuando generalmente nosotros hablamos de rompeolas y de estudios que se hacen para rompeolas, generalmente siempre mentalizamos y pensamos en rompeolas que se van a construir. Pero ¿qué pasa con los rompeolas que ya se diseñaron, que ya se construyeron, que ya se ejecutaron, que ya tuvieron un proceso de construcción? ¿Y qué pasa cuando esos rompeolas, por diferentes situaciones que vamos a hablar durante la presentación, empiezan a tener algunos cambios, algunas fallas, las mismas condiciones del entorno van cambiando y se necesita hacer adecuaciones o se necesita hacer reforzamientos o optimizar también las secciones de forma tal que estas estructuras sigan manteniendo su funcionalidad, sigan manteniendo para el propósito para el cual fueron diseñados o incluso que se requieren nuevas situaciones. Obviamente, dentro de estas estructuras de los rompeolas y dentro de todas las estructuras marítimas, siempre tenemos una combinación de lo que son las estructuras y de lo que también es el riesgo y de lo que es la vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos decir lo que llamamos riesgo, pues generalmente llamamos a esta materialización o a esta combinación de probabilidad de ocurrencia cuando tenemos un suceso dado y la magnitud de las consecuencias que tienen estos resultados. Como un ejemplo bastante simpático, se puede decir, no es lo mismo, y así para entender lo que es un riesgo, no es lo mismo, por ejemplo, si yo, como una persona que tengo 20 años, yo caigo, ¿sí? Me caigo, me tropiezo, pues el impacto que voy a tener de esa caída realmente no va a ser un impacto fuerte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo 80 años y yo me tropiezo? Entonces el impacto va a ser totalmente distinto. El riesgo es totalmente distinto de una caída, es la misma persona, pero toda la serie de condiciones que ya atravesó a lo largo de una vida y del tiempo, pues hacen que ese riesgo o la materialización del riesgo tenga un impacto totalmente distinto. Entonces, en las obras tenemos esa clase de situaciones. Si bien las estructuras se diseñan siempre, obviamente, con miras a que tengan una vida útil larga, a que tengan una funcionalidad, a que cumplan con el objetivo de amortiguar la energía del oleaje, etcétera. Bueno, pues siempre hay condiciones que hacen o que permiten que esas estructuras, pues por algún lado, empiecen a tener algunos daños, empiecen a tener cosas que ya no las hacen tan funcionales y que hace necesario que se tenga que hacer el reforzamiento o optimizar las secciones de estas estructuras. Hemos platicado, mis compañeros de la coordinación y yo les hemos platicado en numerosas ocasiones de los diferentes tipos de modelos que nosotros hacemos, modelos de fondo móvil, modelos de fondo fijo, modelos de estabilidad, etcétera. Y para esto, obviamente, nosotros nos apoyamos de diversas herramientas que vamos a hablar más adelante, que nos permiten justo hacer esta optimización y este reforzamiento de diferentes secciones. Generalmente, cuando nosotros tenemos secciones que ya están construidas y que están trabajando y que se presentan, como les decía, eventos que pueden ser eventos extraordinarios, generalmente son eventos meteorológicos, digamos a lo que están más sujetas, o también que hay cambios en la configuración del entorno, en la configuración de lo que nosotros le llamamos la altimetría, que es esta configuración del fondo. Bueno, pues cuando hay ese tipo de eventos, pues
precisamente las estructuras necesitan hacer refuerzo, necesitan hacer una optimización de la estructura y tenemos que establecer muy bien esta relación beneficio-costo, porque bueno, a lo mejor nosotros podemos, y como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, nosotros podemos, por ejemplo, proponer estructuras sumamente robustas que aguanten una fuerza o una energía muy grande, pero a lo mejor son estructuras que van a ser muy costosas. Entonces, nuestra labor y nuestro trabajo en la coordinación es precisamente establecer este equilibrio entre que sea una estructura segura, que sea una estructura eficiente y que sea también una estructura que no sea una estructura muy costosa y que sea factible en los tres ámbitos, y es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Okay? Si bien lo que todos quisiéramos es que nuestras obras o nuestras estructuras que se diseñan y que se construyen estuvieran así como esto, como una postal, esa sería nuestra idea, pero obviamente todo lo que está sometido a una energía como la energía viva de lo que es el mar y el oleaje, pues obviamente tiene que sufrir cambios y modificaciones, y obviamente estamos trabajando en un entorno totalmente dinámico. Y precisamente hemos tenido esta visión de que nuestros proyectos, bueno, pues siempre mantengan ese grado de estabilidad, ese grado de resiliencia, ese grado de que se pueden recuperar, de que pueden, de alguna forma, tenemos forma de trabajar para que sigan trabajando y se sigan manteniendo funcionales. Y dentro de eso, pues obviamente nosotros no tenemos que perder de vista tres factores importantes, que son obviamente la parte ambiental, la parte social y obviamente la parte económica. Entonces, nuestro trabajo es precisamente redondear todos esos aspectos para que las estructuras se sigan manteniendo funcionales y se puedan considerar como sostenibles, ¿ok? Ahora, algo importante que me permito mencionar es que hay siempre que mantener esta parte de un enfoque sistémico. Vamos a ver algo rapidísimo, pero básicamente es que cuando nosotros estamos en una estructura, no solo de rompeolas, estamos trabajando con todo el entorno, estamos trabajando con todos los procesos que se trabajan alrededor de él y de todo lo que se nutre el proyecto, de todos los datos, etcétera, para que nosotros podamos dar una solución mucho más integral. Entonces, básicamente, este enfoque pues, no es aproximarnos de una forma multidisciplinaria a las soluciones que nosotros vamos a proponer. De tal forma que dicen, bueno, ¿cómo es eso? Esto, bueno, generalmente, cuando nosotros solo trabajamos esta parte de causa y efecto, pues estamos solucionando una parte del problema, pero no estamos viendo, como en esta parte donde vemos el enfoque sistémico, pues no estamos viendo que todos esta clase de estructuras, bueno, pues tiene diferentes elementos, estos elementos también tienen interrelaciones, tienen interdependencias, y a veces, pues si no identificamos algún elemento que está por ahí desconectado de la solución, pues nos puede estar ocasionando problemas que nos van a estar identificando. Básicamente, lo que hacemos nosotros es tratar de salirnos un poquito de este enfoque tradicional, que es este enfoque analítico, donde nosotros vemos las cosas de forma aislada, donde nosotros prácticamente tenemos una variable a la vez que vamos cambiando y que vamos viendo cómo va cambiando cada una de las cosas. Y lo que tratamos de ver ahora es verlo ya, tener una percepción más global, o sea, más completa, ver todos los efectos de las interacciones y sobre todo ir modificando el grupo de variables de forma simultánea, de tal forma que nosotros podamos ver un grupo de cosas que están afectando a todo el problema, porque, como les digo, bueno, no es ver solamente, por ejemplo, si cambió el material de posición, pues nada más reinsertar sería la solución más fácil, pero muchas veces tenemos problemas que vemos que van a ser más complicados, y entonces tenemos que extender nuestro universo de visión de soluciones hacia otras cosas, ¿ok? Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros, o lo que se hace cuando tenemos una estructura, es que nosotros tenemos, primero tenemos una detección de problemática, surge una problemática, de ahí obtenemos información, obviamente pasamos a lo que es la modelación física y numérica, y con eso tenemos propuestas de alternativas de solución.
Ya que nosotros hicimos estas propuestas, obviamente se obtiene un proyecto ejecutivo de obra y con esto, generalmente una vez que ya se entrega, se va a la elaboración de la manifestación de impacto ambiental, se licita la obra y dependiendo de cómo se construya la obra, se puede construir de forma parcial o de forma completa. ¿Por qué? Pues porque a veces las cuestiones presupuestarias, diferentes cuestiones, no permiten que la obra se construya de forma completa y entonces a lo mejor se va a construir por etapas, etcétera. Y entonces, si nosotros construimos la obra por etapas, obviamente va a tener un comportamiento muy diferente que si se construye la obra completa. Si pasa cualquiera de las dos cosas, obviamente la obra siempre tiene que entrar en una interacción con actividades humanas y obviamente tiene que entrar con el entorno, tiene que entrar con toda la combinación de factores, de variables que tienen alrededor de la estructura y obviamente de ahí van a surgir nuevas problemáticas como les he platicado. La forma en que se trata de ver las cosas es, bueno, de forma o teniendo ya un enfoque sistémico con una nueva problemática es primero definir la zona de estudio, obviamente, y definir todas las variables que están interviniendo en este sistema, cuáles son las relaciones que tenemos en el sistema, y por ejemplo, podemos hacer una elaboración de matrices para ver qué variables tienen mayor o menor impacto, determinar cuáles son los principales índices de vulnerabilidad, de residencia, cómo podemos elaborar un mejor plan de respuesta, no solo la clásica solución, solucionar un solo aspecto, y obviamente eso nos lleva a un anteproyecto o una caracterización de lo que nosotros estamos viendo, ¿ok? Y obviamente, bueno, pues tenemos que definir todos los factores físicos, los factores ambientales, los factores sociales y todos los factores económicos, jurídicos, políticos, porque les digo, se trata de tener una mejor visión ya que tenemos una obra, por ejemplo, ya construida y que necesitamos ver qué es lo que se va a hacer, ¿ok? Y obviamente tenemos que hacer intervenir, bueno, todas las partes que pueden actuar o que pueden interactuar dentro de lo que es la obra. Ahora, tomando en cuenta eso, nosotros podemos saber que tenemos aquí en toda obra portuaria y costera, obviamente esta obra portuaria y costera, bueno, pues tiene una serie de fases. Generalmente nosotros intervenimos en esta parte del inicio y la planeación, donde nosotros generalmente, pues ahí es donde nos llegan con una problemática y nosotros, nuestro trabajo es indagar, ver qué es lo que está pasando, qué está generando la problemática, etcétera, cómo se puede solucionar, etcétera, y prácticamente nosotros entregamos para que se pueda ejecutar y terminar la obra. Pero hay que tomar en cuenta que este proceso no termina aquí, que este proceso siempre es iterativo. Entonces, una vez que se termina la obra, como les dije, termina, encontramos nuevas problemáticas y entonces nosotros estamos en procesos iterativos que al final las obras son eso, un proceso iterativo de lo que estamos haciendo. Entrando ya en lo que es el tema, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos que optimizar o hacer el reforzamiento de una estructura que ya está construida? Pues generalmente seguimos esta metodología que vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de la presentación. Aquí tenemos, bueno, generalmente vamos a determinar las alturas del oleaje, realizar el levantamiento batimétrico. Antes se realizaban seccionamientos y ahora nos apoyamos en un dron que nos ayuda mucho a hacer estos trabajos, lo vamos a ver ahorita. Obviamente utilizamos modelos numéricos y ya con eso procedemos a hacer ya el diseño geométrico de las secciones para poder aplicar un modelo hidráulico que nos permite realizar la estabilidad de las estructuras y finalmente con eso podamos hacer los análisis de lo que tenemos. Ahora, con esto, nosotros, bueno, como hemos mencionado y platicado, pues tenemos diferentes formas de consulta de bases de datos. Dentro de ellas, bueno, pues tenemos ya lo que ustedes ya conocen, que es la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas. También tenemos el Atlas de Oleaje Oceánico y tenemos ahora algunas nuevas herramientas, de algunas ya también les han platicado mis compañeros, algunas de ellas también
es adquirir campos de vientos a través por ejemplo, en el caso de que se presenten fenómenos y que queramos analizar fenómenos específicos, pues podemos adquirir campos de viento, y esos campos de viento, mediante programas que han hecho mis compañeros allá en la coordinación, nos han permitido, bueno, hacer un análisis y con eso obtener precisamente datos que nos permiten no nada más modelar datos oceánicos de forma puntual, por ejemplo, como son los equipos oceanográficos, las boyas, como son los hológrafos, etcétera, sino nos permiten también hacer modelación de otro tipo de fenómenos, como son los nortes, como son los huracanes, los eventos meteorológicos extraordinarios, y con eso lo que hacemos nosotros es implementar un modelo numérico que nos permite hacer, en este caso, generalmente un modelo numérico espectral, que nos permite que a partir de esos campos de viento y de presión, por ejemplo, en el caso de un huracán o un evento extraordinario, nos permita generar oleaje, y que esa información nos sirva para propagar el oleaje hacia una zona determinada. Con eso, obviamente, ya teniendo esos datos de oleaje, nosotros necesitamos o requerimos hacer un levantamiento batimétrico. Generalmente se hace con un equipo acústico, con una ecosonda, con diferentes equipos. Esto nosotros lo referimos a un sistema de coordenadas, que está referido dependiendo si es en el Golfo o en el Pacífico, a nivel de baja mar media si es en el Golfo, y a nivel de baja mar media inferior si es en el Pacífico. Y con eso, con estos equipos, mis compañeros que van a campo generalmente realizan esas mediciones. Aquí pueden ustedes ver cómo tenemos estos transectos que se utilizan dependiendo de la zona de estudio y de la distancia. Se pueden utilizar y se pueden hacer, por ejemplo, en este caso cuando está muy localizado, pero cuando requerimos hacer estudios a lo largo de una playa, nosotros podemos terminar con eso, ¿ok? Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, ya con eso, ustedes pueden ver lo que se va trabajando, y ya con ello nosotros podemos seguir. Muy bien. Bueno, también obviamente ya el resultado de esos equipos es todo lo que son los levantamientos batimétricos, los planos batimétricos que se hacen, y posteriormente también ya se hace, antes, como les decía, lo hacíamos a través de seccionamientos, de equipos donde nosotros íbamos haciendo el seccionamiento. Ahora, afortunadamente, el dron nos permite abarcar un área mucho más extensa, en mucho menor tiempo, y con esta serie de fotos, aplicando técnicas de fotogrametría, nosotros podemos obtener toda la información de forma tridimensional, todo lo que son las elevaciones, y entonces poder tener diferentes planos, lo que nos permite tener un estado, por ejemplo, en este caso de las obras, en este caso, como este ejemplo, que tenemos nosotros, por ejemplo, el seccionamiento de una obra, y vemos, por ejemplo, cómo esta obra tiene un nivel de degradación, y cómo nosotros vamos a través de esa información, nosotros vamos a poder trabajar. Obviamente, cuando ya tenemos la batimetría de detalle, ya tenemos las diferentes batimetrías, utilizamos ahí un modelo numérico que nos permite, a través de estas simulaciones, nos permite saber cómo se va transformando la energía del oleaje, y nos permite, teniendo la malla de profundidades, nos permite saber cómo se está comportando, por ejemplo, una zona en específico, cómo se está comportando la zona de estudio, donde tenemos, por ejemplo, zonas de erosión, zonas de depósito, y obviamente con todo lo que se integra a través de la información que tenemos de corrientes, oleaje, etcétera, todo eso se va sumando, se va integrando, y podemos dar, digamos, que una solución más integral. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros, como les menciono, tenemos equipos puntuales como boyas o
hológrafos, o cuando tenemos, por ejemplo, eventos meteorológicos que se pueden monitorear a través de la página, por ejemplo, de la NOAA, de los campos de viento. Bueno, pues se puede hacer esa transformación y se puede traducir en estos campos de viento que nosotros tenemos aquí. Aquí les estoy poniendo estos como ejemplo. Aquí, por ejemplo, les traigo un pequeño ejemplo de cómo se hace esta propagación de estos modelos numéricos y cómo se hace esta propagación de oleaje, que permite ver cómo se va distribuyendo. Esta es la altura de ola significante, y cómo se va distribuyendo en un evento meteorológico, cómo se va distribuyendo a lo largo de la costa. ¿Ok? Aquí ustedes ven a detalle, esta sería la generación de los vectores de los campos de viento que se están generando con alturas del eje, y aquí ustedes pueden ver la distribución espacial que tenemos de esta altura de ola, donde podemos ver cómo se está comportando y cómo nos permite tener esta energía de oleaje, y podemos ver cómo se va distribuyendo, qué tanto penetra, por ejemplo, en este caso, qué tanto penetra al interior del puerto, dónde estamos teniendo mayores alturas, etcétera, y eso obviamente nos lleva a poder tener alturas de ola de visita. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, la distribución del oleaje en un punto determinado, cómo se distribuye a lo largo de por ejemplo, un evento extraordinario. Y aquí ustedes pueden ver esta energía, por ejemplo, en este caso, para la altura de ola máxima, cómo penetra ya en un punto o en un sitio, en una zona en específico, cómo penetra esa energía del oleaje, y a través de los modelos numéricos, nosotros podemos saber la distribución de la energía del oleaje, y con eso nosotros podemos hacer el dimensionamiento de las estructuras, ¿ok? Esta, por ejemplo, es un modelo de forma muy rápida, donde se ve cómo se distribuye las corrientes. En este caso, o para este ejemplo, es cómo funcionan las corrientes y cómo se distribuyen. Esa sería la velocidad de corriente, y cómo se va distribuyendo esa velocidad de corriente, y podemos ver dónde tenemos mayor generación de corriente. Esa es corriente solo debido al oleaje. Hacemos también, por ejemplo, corrientes de marea, etcétera, y vemos cuál tiene mayor o menor impacto dependiendo de la zona de estudio. ¿Ok? Y aquí esa es otra herramienta que utilizamos, que es una modelación en 3D, donde nosotros podemos saber, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver la estructura. Ustedes pueden ver aquí, esta es la estructura, una estructura que se está modelando. Este es el sentido de la incidencia del oleaje, y ustedes ven cómo se está generando el oleaje. Es como si ustedes estuvieran en planta viendo un canal de olas y cómo está incidiendo totalmente de forma perpendicular, y ustedes pueden ver en la estructura, ustedes pueden ver en la estructura cómo va cambiando, ¿ok? Entonces, miren, aquí ustedes aproximadamente van viendo cómo es este canal de oleaje. Es como si ustedes vieran uno de los canales de oleaje que tenemos en el laboratorio, y cómo está incidiendo esta estructura. Si se fijan ustedes en esta parte, cómo se ve, por ejemplo, cómo hay agua que está sobre la estructura y que está cambiando. A nosotros nos interesa ver este fenómeno. Es algo que mis compañeros están, digamos que, empezando a utilizar, pero pues sí nos da un buen indicativo, sobre todo de qué cosas podemos tener como foco de atención, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues una vez que tenemos todas estas herramientas de las que hemos platicado, pasamos a lo que es el diseño geométrico de las secciones transversales. Este diseño geométrico de las secciones transversales, obviamente, cuando nosotros ya tenemos una sección construida, pues nosotros evaluamos primero o vemos el comportamiento de la sección construida, pero ya tenemos el antecedente, como les dije, de cómo está el entorno y cómo cambió del momento en que se diseñó o se construyó, cómo cambia al momento donde se presenta una nueva problemática. Y entonces nosotros vemos este diseño y vemos si se comporta igual, si tenemos que hacer modificaciones, y entonces nosotros empezamos a hacer diferentes modificaciones
que vamos proponiendo nuevas secciones, diferentes arreglos, diferentes materiales, y vamos nosotros haciendo estos cambios para poder ver qué es lo que mejor funciona, qué alternativas nos funcionan mejor, hablando de forma hidráulica, obviamente, haciendo todos los cambios en el diseño geométrico, y obviamente estos diseños geométricos es un proceso iterativo donde nosotros diseñamos, probamos, y entonces vamos viendo qué funciona, qué no funciona. Vamos a ver más adelante algunos otros estudios que se hacen para, digamos, completar este tipo de soluciones, pero que es un proceso iterativo que vamos haciendo estos cambios en los diferentes arreglos, ¿ok? Entonces, obviamente, nosotros, una vez que ya tenemos las secciones geométricas y que, como les digo, vamos en este proceso iterativo, tenemos o procedemos a lo que es el modelo hidráulico estructural, donde nosotros, obviamente, vamos a modelar la obra que nosotros tenemos que escoger lo que nosotros le llamamos escala de líneas, que es la que nos ayuda a ver la escala que vamos a tener en el modelo hidráulico, y que con esa nos permite definir también la escala de pesos, la escala de tiempos, etc. Y obviamente pasamos a la parte que es la parte divertida de los modelos hidráulicos, donde nosotros aquí, bueno, pues empezamos aquí haciendo la adecuación del perfil del fondo, lo hacemos a la adecuación de acuerdo precisamente al trabajo de los compañeros que hicieron en campo. Hacemos la representación del perfil del fondo, hacemos el peso de los materiales, checamos que los materiales estén a escala, instrumentamos, etcétera, y colocamos las diferentes secciones. Habilitamos todo para que quede, ¿ok? Y con eso nosotros empezamos a hacer precisamente todas nuestras pruebas. Aquí, por ejemplo, probamos con las pruebas iniciales, donde nosotros estamos viendo cómo las pruebas se construyen y cómo, una vez que nosotros generamos el oleaje, cómo empieza a afectar a la estructura, y entonces es donde empieza precisamente ese proceso iterativo de cómo vamos a hacer los arreglos para que esa estructura mejore en estabilidad, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunos de esos arreglos. Aquí les muestro, por ejemplo, algunos ejemplos de diferentes alternativas que nos permiten ver, por ejemplo, en este caso, nos permiten, por ejemplo, tener, si se fijan aquí, tenemos una elevación de más 15 metros, que bueno, a lo mejor en un laboratorio se ve, o sea, no tiene uno como la magnitud, pero si uno se pone a pensar, bueno, 15 metros construidos, es una locura, y ahorita vamos a ver por qué vamos haciendo todas esas diferencias, ¿ok? Y obviamente nosotros tenemos que ir haciendo arreglos de tal forma que tengamos, y por eso se llama la plática así, la optimización de estas secciones transversales que nos permiten tener una mejor relación costo-beneficio en estas soluciones. También hacemos algunas alternativas que se llaman, en las alternativas también estudiamos algo que se llama el rebase, que es la cantidad de agua que pasa sobre la estructura, por ejemplo. Son algunos de los estudios, dependiendo obviamente del tipo de estudio y de estructura es que se hacen, pero sí quise mencionarlos, donde nosotros evaluamos lo que se llama el gasto unitario, que es el gasto de metros cúbicos por segundo por una unidad de longitud de la estructura, y que nos permite saber cuánta agua está pasando. Por ahí, mis compañeras Adriana y Cindy ya les habían platicado, por ejemplo, cuando se les el uso de deflectores o espaldones. Bueno, pues precisamente es importante por eso evaluar este aspecto que se llama rebase. Y bueno, aquí vemos algunas otras alternativas de estabilidad que nosotros vamos viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, instrumentos que nosotros estamos insertando precisamente para ver la cantidad de energía de oleaje que pasa sobre la estructura y poder hacer esa evaluación de este fenómeno que se llama runoff, ¿ok? Y ver cómo esa ola que salpica sobre la estructura, bueno, pues qué efectos tiene sobre la corona, y nosotros vamos viendo entonces o proponiendo cuál es, por ejemplo, la mejor opción para la corona. A veces, por ejemplo, no siempre se puede construir, por ejemplo, por cuestiones técnicas, un espaldón, y entonces recurrimos a
hacer espaldones, pero con elementos, por ejemplo, en este caso, aquí estamos evaluando cubos, estamos evaluando combinación de roca, y entonces si eso resiste la energía del oleaje o tenemos que hacer diferentes modificaciones. Aquí tenemos algunas otras herramientas. Fíjense ustedes, por ejemplo, la diferencia que tenemos de daño. El daño, obviamente, nosotros lo tomamos a partir del número de elementos que nosotros tenemos en la coraza, y vemos unos números de elementos movidos con, en este caso, la altura de hora de diseño. Y, por ejemplo, aquí esta es solo la corona que está a base de la roca, que tiene un daño mucho mayor en comparación con el otro coronamiento, ¿ok? Aquí tenemos algunas otras alternativas, igual con cubos, combinaciones de cubos de diferentes pesos, diferentes elementos. Y, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una estructura completa, cerrada, con reloj. Aquí tenemos, por ejemplo, estos sensores que ustedes pueden ver en esta parte, es los que ustedes, estos sensores que ustedes ven aquí, son los sensores que ustedes, con los que nosotros medimos ese RONOP o esa energía de oleaje que se aplica sobre la estructura, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues aquí también estamos midiendo precisamente ese fenómeno de RONOP para las diferentes alternativas. Y las medimos para la altura de ola, para diferentes niveles, las medimos para también diferentes periodos, por ejemplo, y alturas de oleaje, y entonces vemos cómo va mejorando, ¿ok? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas en las que nosotros trabajamos. Aquí, por ejemplo, está bastante gráfico como ustedes pueden ver si es importante o no este fenómeno que ustedes ven aquí, este rebase, y aquí precisamente lo que hicimos fue poner una escala de ver la cantidad de agua y que rebasa. Aquí son 10 metros sobre el nivel medio que nosotros tenemos, ¿sí? Sobre nuestro nivel medio, y entonces son 10 metros que la ola prácticamente brinca. Entonces, todo ese trabajo de iteración es lo que nosotros vamos haciendo para poder trabajar, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos para todas las alternativas que hicimos en este caso. Aquí ustedes pueden ver, en la foto pueden ustedes ver cómo se aplica la ola sobre la estructura, y lo que nosotros, todo lo que nosotros hacemos para que precisamente la estructura se mantenga estable, y en caso de que se presente una situación de estas, pues la estructura tenga la forma de resistir esa energía de oleaje, ¿ok? Aquí, por ejemplo, bueno, pues estamos viendo cómo la estructura inicialmente era una estructura estable bajo un entorno estable conocido cuando se hizo la obra digamos que se construyó, y bajo las mismas condiciones de diseño, pero con diferentes condiciones, por ejemplo, batimétricas, la estructura cambió totalmente su comportamiento. Entonces nosotros hacemos esa comparación, y con eso nosotros vemos qué es lo que cambió. O sea, nosotros nos tenemos que dedicar a ver qué es lo que cambió, cómo cambió, por qué cambió, qué es en lo que está afectando, y precisamente es donde me permito hacer esa conexión, esa liga, donde nosotros no nada más tenemos que ver causa-efecto, decir, bueno, esto se dañó, bueno, pues rellénalo. Si lo rellenas, bueno, seguramente vas a tener esto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver un nuevo enfoque, y tenemos entonces que empezar a ver cómo cambia. Aquí les traigo unos videos muy breves de cómo se mueve en las condiciones iniciales, cómo se mueven los elementos. Este es solo una recarga de elementos, ¿sí? Y cómo estos elementos, si se fijan prácticamente, que se colocan sobre la estructura ya construida, y cómo prácticamente se ve cómo se va moviendo y se van desplazando los elementos, lo que nosotros le llamamos el daño, ¿ok? Muy bien. Y aquí, precisamente, la estructura
estructura ustedes la pueden ver cómo está trabajando, se ve la energía del oleaje, cómo se va modificando, cómo llega, cómo se impacta con la estructura y cómo la estructura está resistiendo esa energía del oleaje. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver esa energía del oleaje igual, es otra vista. Aquí se ve cómo esta estructura está resistiendo y cómo la energía del oleaje está sobre la estructura y cómo la estructura se sigue manteniendo estable, haciendo un arreglo, que son arreglos que cambiamos y cambiamos y cambiamos y cambiamos hasta llegar a una estructura estable. ¿Okay? Muy bien. Bueno, y con eso, bueno, nosotros hacemos no nada más eso, por ejemplo, aquí, en este caso, el ejemplo que les estoy poniendo, pues tenemos aquí cómo va cambiando el perfil del fondo. Aquí en la línea naranja, ustedes pueden ver cuáles fueron las condiciones iniciales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la profundidad que tenía inicialmente la estructura. Y aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver en la línea azul cómo va cambiando o cómo cambió, por ejemplo, en este caso, al pie de la estructura, cómo fue cambiando todo este perfil. Y obviamente eso hace que toda la parte hidrodinámica alrededor de la estructura también se modifique y obviamente se modifique el comportamiento de la estructura. Aquí tenemos en la parte de abajo un perfil mucho más extendido donde ustedes pueden ver cómo cambia la configuración y que es parte importante de lo que nosotros tenemos que tener o tomar en cuenta al proponer soluciones. Hacemos algunos otros análisis como la comparación en planta de cambio de la batimetría. Aquí en rojo ustedes pueden ver las zonas que se erosionan, en azul están las zonas donde se deposita material. Y también, bueno, obviamente evaluamos corrientes de marea en la zona, hacemos modelación para ver cuál tiene mayor o menor impacto, o si tiene impacto o realmente no tiene impacto. Como les digo, precisamente por eso me permití hablarles de esta parte o de esta visión o enfoque sistémico, porque tenemos que ver muchas cosas para que nos permita llegar a esto, que es el proyecto ejecutivo, poder dar alternativas de solución que nos permitan tener o proponerle a quien lo necesita, bueno, adecuaciones a la obra que sean más estables. Entonces, bueno, finalmente, esta optimización y reforzamiento de las secciones transversales, pues es como lo mencioné a lo largo de la presentación, es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo de equipo, no pertenece a una sola área de conocimiento ni a una sola persona, sino que somos un grupo de trabajo que tenemos que intervenir y que prácticamente no solo es pasar la estafeta de la información, sino es estar retroalimentando durante todo el proyecto, estar retroalimentando para tener mejores soluciones. Por ejemplo, quien va a campo, compartir qué es lo que vio, qué es, o sea, es una forma colaborativa de decir, oye, yo vi esto, yo percibí esto, etcétera. Entonces, bueno, eso es. Obviamente, que los estudios que para el reforzamiento y para la optimización no nada más son modelos hidráulicos, para evaluar las alternativas. Tenemos una amplia gama de trabajos. Ustedes ya vieron, afortunadamente, pues la tecnología, por ejemplo, con el dron, con los equipos, nos ha permitido, con los modelos, nos ha permitido hacer intervenir muchas más variables. Y, obviamente, hay que tomar en cuenta que cuando tenemos daño en una estructura, bueno, hay que tomar en cuenta todas las variables, el rebase, el runoff, como vimos ahí, todo lo que son corrientes de oleaje, etcétera, cómo cambiaron las condiciones batimétricas, sobre elevación por tormenta, eventos que no se habían contemplado y así. Y obviamente también tomar en cuenta que siempre se debe, en el caso de la construcción, siempre hay que encargar mucho a quien construye, pues que se debe de respetar y supervisar los procesos constructivos de las secciones, porque cuando hay una porosidad, por ejemplo, recomendada por el fabricante, cuando hay un determinado elemento, todo eso se debe de supervisar de tal forma que obviamente la obra tenga una mayor vida útil
Y obviamente también siempre considerar que las estructuras son estructuras vivas, son estructuras que están en constante movimiento, que su entorno está siempre en constante movimiento y que siempre se deben de estar considerando el monitoreo de batimetrías, taludes, etcétera, de tal forma que tengan planes de mantenimiento que permitan siempre estar recargando las estructuras y que queden menos expuestas a este tipo de riesgos o de daños, ¿ok? Así que, sin más, muchísimas gracias. Dejo aquí mis datos si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que el tema les haya sido de su ayuda. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.